Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues una semana más nos encontramos en este ciclo de conferencias del Laboratorio Tu Bolsillo para tener una ponencia muy interesante a cargo de la doctora Sandra. A continuación me voy a permitir dar una breve presentación a la doctora Reyes Carmona. En la parte académica es egresada de la Facultad de Biología de la UAP, fue graduada con la distinción ad honorem, posteriormente realizó un doctorado directo en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Química de la UAP. Actualmente es profesora investigadora titular A de tiempo completo en el Laboratorio de Interacción Bacteria-Planta del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, donde se trabaja principalmente con azospirilo. Las líneas de investigaciones que desarrolla se centran principalmente en el estudio de la participación de la producción de segundos mensajeros y metabolitos secundarios en bacterias. De igual manera, en la genómica estructural y funcional de la interacción microorganismo-hospedero. Por otro lado, en su experiencia docente es muy amplia, ha impartido cursos a nivel doctorado, maestría y licenciatura, empezando por el posgrado en Ciencias Microbiológicas del ICUAP, de igual manera en el posgrado en Ciencias Químicas en el área Bioquímica y Biología Molecular del ICUAP, en el posgrado en Ciencias Biológicas, en la Facultad en Ciencias Biológicas, de igual manera en la licenciatura de Biotecnología y en la licenciatura de Biomedicina. En la parte de su trayectoria en la formación de recursos humanos, pues de igual manera es bastante amplia. Dentro del posgrado de Ciencias Microbiológicas ha sido directora de tesis de maestría y codirectora de alumnos de doctorado. Es integrante de comités tutorales y jurados en revisión de tesis y examen de grado. En la licenciatura de Biomedicina y Químico Farmacobiólogo, igualmente ha llevado dirección de tesis, comités en revisión de tesis y jurado en examen profesional. Otro aspecto a mencionar es que a lo largo de su carrera ha participado en 13 publicaciones en revistas arbitradas e indexadas. Sin nada más por mi parte, los dejo con la doctora y nuevamente le agradezco por aceptar la participación en esta serie de ponencias. Adelante, doctora. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Y bueno, pues saludo a todos en donde me estén escuchando. Para mí ha sido un gusto y un placer y también agradezco el tiempo por el cual están ustedes aquí. Y bueno, es una gran oportunidad para mí poderles platicar parte de lo que hacemos en el Laboratorio de la Interacción Bacteria-Planta del Centro de Investigaciones de Ciencias Microbiológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, sin más que andar, voy a permitirme presentar para que podamos comenzar con esta plática. Ya podemos verlo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ok. doctora. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, esta plática la he titulado, como ya lo han visto en el flyer, como unas citas ciegas con LibR, una proteína de Azospirillum brasilense implicada en la biosíntesis de AIA y otras cosas más. Bueno, antes de que nosotros entremos de lleno a esta sección, yo quisiera platicarles sobre un tema muy interesante o un, una parte de historia con respecto a por qué es importante lo que les voy a platicar a continuación. Y bueno, no sé si algunos de ustedes han escuchado este término de revolución verde, y es que cuando nosotros lo leemos o lo platicamos, lo decimos, pues uno se imagina que pues algo tiene que ver con el color verde, ¿no? Entonces, en realidad, esta revolución verde fue un movimiento, fue una etapa en la cual la forma de producir las principales fuentes de comercio agrícola se dio a través de un cambio muy importante en los años 40, entre los años 40 y los 70 en Estados Unidos. Esto de la Revolución Verde se basaba en la producción de diferentes tipos de grano, a la base de lo cual está hecha o se prepara algunos de los nutrientes o se toman algunos de los nutrientes de muchos alimentos que tienen que ver con la población, ¿no? De tal manera que se dio un boom en la cantidad de cultivos que se generaban, en la gran cantidad de semillas que se obtenían para poder satisfacer las necesidades que había en la población. Previo a esta revolución verde, pues había muchas formas de tratar los campos de cultivo de una manera muy amigable. Sin embargo, esta revolución verde lo que vino a hacer es a meter muchas prácticas que con el tiempo fueron generando cambios en el suelo y que no eran tan benéficos como inicialmente se podía haber considerado.
de tal manera que se adoptaron diferentes prácticas y tecnologías que hacían que los cultivos fueran más resistentes a diferentes factores como climas extremos, uso de fertilizantes químicos y plaguicidas, y esto conllevaba también al uso de grandes cantidades, por ejemplo, también de agua. De tal manera que estos cambios que hubo para generar mayores campos de cultivo, por lo tanto se le consideraba como una revolución verde porque vino a generar un gran cambio, con el tiempo fue generando una destrucción y una salinización del suelo, generaron mucha contaminación por el uso de plaguicidas y fertilizantes con la intención de disminuir los efectos negativos que tenían la presencia de algunos insectos. Y bueno, el uso de fertilizantes, pues como ya lo hemos escuchado tal vez en algunas otras ponencias o lo hemos leído, el uso de fertilizantes químicos, pues no nada más se quedan en donde se colocan, sino que estos tienen la capacidad de mantenerse ahí y de irse moviendo hacia diferentes lugares con el mismo clima, o a veces por la lluvia, porque llegan hasta los mantos acuíferos y se empiezan a distribuir, porque estas son sustancias que pueden permanecer mucho tiempo en el ambiente, de tal manera que van generando un arrastre de efectos negativos, ¿no? Esto conllevó también a la aparición de nuevas plagas y algo muy importante es que empezó a haber mucha deforestación. Esta revolución verde lo que hizo fue que permitió que muchos agricultores tuvieran mucho más dinero para poder sembrar, cosechar y vender esos productos. De tal manera que muchas personas lo que hicieron fue entonces empezar a talar, empezar a cortar para cambiar ese suelo o ese ambiente que había por un espacio en el cual se pudieran hacer o se pudieran obtener diferentes cultivos, lo que empezó a generar mucho cambio a nivel de los ecosistemas que había, ¿no? Y esto trajo también pues mucha pérdida en la biodiversidad genética y muchas otras cosas que empezó a traer a partir de esto, ¿no? Con el tiempo, todos estos cambios fueron generando, pues obviamente, la pérdida de métodos tradicionales que permitían un manejo ecológico del suelo. Ya no se manejaba de manera correcta toda la materia orgánica, que también tenía una participación en la obtención o en el mantenimiento de ese suelo, ¿no? Entonces, todo esto empezó a conllevar problemáticas, incluso hasta hay algunos estudios que han analizado qué tanta cantidad de nutrientes pueden tener estas semillas a las que se les pone fertilizantes químicos o a los que se han mantenido en condiciones de terrenos de cultivo en donde se ha sobreexplotado y ya no se han mantenido, digamos, de forma amigable con el planeta. Entonces, este contenido nutrimental en muchas semillas ha disminuido, contrario a lo que había antes. Entonces, se estaba cambiando, por llamarlo de alguna manera, de granos que son nutritivos o que tienen mayor aporte de nutrientes por las condiciones que antes había, a obtener una mayor cantidad, pero esta que no reflejaba como tal una calidad. Entonces, después de que vino esta revolución verde con mayor apoyo para el campo, mayor cantidad de cultivos y todo lo demás, empezaron a salir y surgir muchos problemas como lo que les comentaba al principio, de tal manera que se fueron generando estos hallazgos, de tal manera que eh, si nosotros pensamos en el punto en el que estamos partiendo o en el que estamos ahora, en la cantidad de personas que somos en el planeta Tierra y cómo está ¿cómo le podemos decir? Esta proyección con respecto a los siguientes años, si nosotros consideramos que ya somos más de 8,000,000,000 de personas en el planeta Tierra, imagínense la cantidad que se requiere para poder mantener con alimento a todas estas personas, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos, un problema real, y lo que ha permitido entonces empezar a pensar un poco más hacia esta cultura de tener o ser un poco más amigable con el planeta, considerando las necesidades que tenemos como humanidad, ¿no? De tal manera que con el tiempo se han vuelto digamos, a ponerse sobre la mesa lo que antes ya había, que era un mejor manejo de todos estos cultivos o de todos estos alimentos que se podían obtener. Entonces empezó, digamos, también otro boom con respecto a opciones para mantener alternativas limpias o que fueran más amigables con el planeta, ¿no? De tal manera
que aquí surge un grupo de bacterias a las cuales me voy a centrar durante esta plática. Este grupo de bacterias se les conoce como PGPRs o Plant Growth Promoting Rhizobacterias, que es su acrónimo en inglés, por lo tanto nos estaremos refiriendo a ellas como PGPRs. Y bueno, estas PGPRs son bacterias que habitan en las raíces de las plantas o muy cerca de ellas, de tal manera que influyen mediante diferentes mecanismos y de manera positiva al crecimiento de la planta. Esto no es algo nuevo, es decir, no es algo que se haya implementado recientemente, sino que las PGPRs existen desde hace millones de años. De tal manera que hicieron una asociación con las plantas y se mantuvieron ahí por muchos años. De tal manera que se generó una colaboración muy íntima entre ese tipo de bacterias con las plantas. Comúnmente conocemos a las bacterias, o todo el mundo conoce las bacterias, la parte negativa, ¿no? Normalmente, que si nos enfermamos de la garganta, que nos enfermamos del estómago, que si hay plantas que tienen plagas, por ejemplo, pues entonces siempre tenemos como que a las bacterias en un concepto negativo. Sin embargo, una de las cosas que a mí me gustaría en este tiempo que tengo con ustedes es poderles dar otra visión con respecto a cómo son algunas otras bacterias, ¿no? Entonces, estas bacterias, como les menciono, viven en un espacio llamado rizósfera. Esa rizósfera es un espacio, no está bien definido en tamaño, en qué tan grande es o qué tan corta es. Lo que sí se sabe, porque hay debate con respecto a que si es los 2 o los 5 milímetros que están unidas a las raíces de las plantas, pero bueno, es una región muy estrecha de unión, la parte que está de este suelo en unión a las raíces de las plantas. De tal manera que rizósfera pues es el espacio en el cual está en contacto diferentes microorganismos con la planta. Esta rizósfera que aquí está muy marcadita como con café más oscuro, es una región en la cual se le conoce como un hotspot, es decir, que es una región en donde está una gran cantidad de actividad microbiana con muchas moléculas que permiten la señalización, la comunicación entre la planta con las bacterias que se encuentran ahí, con los nutrientes que están en el suelo. Y para que haya esta comunicación, esta interacción, hay una gran cantidad de cosas que están sucediendo ahí. De tal manera que entonces cuando nosotros hablamos de PGPR, son bacterias que se encuentran en una unión en un contacto directo con la rizósfera, que es esa región que les marco aquí, con la planta. De tal manera que le van a dar beneficios a la planta como es el crecimiento, o que nosotros lo vamos a poder ver con un mayor crecimiento de estas plantas. Estas PGPRs son muy variadas. Hay gran cantidad de bacterias que pertenecen a este grupo. Lo más interesante de las PGPRs es que le aportan a las plantas cosas muy buenas que se pueden clasificar como beneficios directos o beneficios indirectos. Si bien no vamos a hablar de todos los efectos benéficos que tienen, sí quisiera que ustedes consideraran que estas PGPRs, como las que tenemos acá, pueden otorgarle muchas cosas a la planta, como por ejemplo la fijación biológica de nitrógeno, que de por sí este ya es un tema para muchas charlas porque es una de las características más importantes de las PGPRs. Dentro de este grupo, no todas pueden fijar biológicamente el nitrógeno, pero no todas hacen todas las características. Entonces, este cuadrito o esta imagen que tienen aquí es solamente para darles una idea de todos los beneficios que pueden dar, porque hay PGPRs que pueden ser biofertilizantes, es decir, que pueden ayudar al crecimiento de la planta a través de diferentes mecanismos, como son producción de hormonas, como la fijación biológica del nitrógeno o solubilizar fosfatos en suelos donde hay una gran cantidad de estas moléculas, ¿no? Pero, por ejemplo, también pueden ayudar las PGPRs al control biológico a través de la generación de diferentes compuestos, como antibióticos, como compuestos volátiles orgánicos o como producción de diferentes tipos de enzimas que van a proteger a la planta de diferentes insectos, de diferentes otras bacterias que pueden ser patógenas o le pueden ayudar a la planta a tolerar el estrés.
como por ejemplo, cuando hay climas extremos, por ejemplo, o cuando hay una gran cantidad de antioxidantes en el medio, de tal manera que a través de diferentes condiciones, características y propiedades, las PGPRs van a generar muchas cosas benéficas. Entre más se suman estos beneficios, pues el efecto es mayor. Por lo tanto, muchos de los que nos centramos en el estudio de estos mecanismos, pues tenemos un gran mundo por descubrir con respecto a las combinaciones que hay entre estos para poder generar esa interacción. Dentro de estos beneficios que yo les comento, hay algo que se llama producción de fitohormonas. Y dentro de esta producción existen varias fitohormonas. Para el caso de esta plática, nos vamos a centrar en una que se llama ácido indol acético. Esta es una fitohormona muy importante para las PGPRs. ¿Qué es una fitohormona entonces? Para los que no lo conocen o para los que hay que desempolvar un poco esa parte, las fitohormonas son compuestos producidos internamente por la planta, y ejercen su función en muy bajas concentraciones. Su principal efecto se produce a nivel celular, cambiando los patrones de crecimiento de los vegetales y permitiendo así su control. De tal manera que en esta parte que ya sabemos que se llama rizósfera, pues va a haber también, entre muchas otras cosas, nutrientes, diferentes ácidos orgánicos, aminoácidos, etcétera, etcétera. Hay proteínas o se están sintetizando, es decir, se están generando. Hay varias fitohormonas muy importantes, pero la principal, ay, lo siento, vamos a platicar de ese que, como les mencionaba, es el ácido indolacético, de la cual esa es la principal fitohormona que es sintetizada por plantas, por hongos, pero también por bacterias. Esta molécula, el AIA, como la forma en la que nos vamos a estar refiriendo, regula la fisiología de la bacteria, la adaptación a condiciones de estrés, la comunicación entre microorganismos, etc. El AIA es tan importante para la comunicación entre la planta con la bacteria que incluso se le puede decir, se le puede poner otro significado con respecto a sus siglas en inglés, ¿no? Que es IAA, que es una molécula que puede influir prácticamente en todo, ¿no? Entonces, el estudio de todos los efectos que tiene la IA en las plantas con respecto también a la interacción con la bacteria, pues es algo súper interesante. Las PGPRs pueden generar esta molécula, el AIA, a través de diferentes vías. Lo que yo les estoy mostrando aquí son vías diferentes que utilizan las PGPRs para producir al final el AIA. Si ustedes observan en esta imagen, en esta que tenemos aquí como precursor, es el triptofano. A partir de aquí, los cambios en esta molécula van a ir generando que haya productos diferentes y por lo tanto, para tener productos diferentes, pues se requiere de la participación de diferentes enzimas. De tal manera que este estudio de esta fitohormona ya tiene muchos años como estudio principal de las PGPRs, y se han identificado muchas enzimas que participan en su elaboración, en su biosíntesis, y qué es lo que pasa cuando esas enzimas son alteradas. De tal manera que las PGPRs que producen AIA pueden tener predilección por alguna de estas vías para su síntesis. De tal manera que ustedes podrán imaginar que tiene tantas vías porque es una molécula tan importante que requiere poder tener el producto final partiendo de diferentes vías, ¿no? Que puedan asegurar que esta molécula esté presente en la bacteria, como en este caso que estamos hablando de las PGPRs, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes están dentro de este grupo de las PGPRs? Hay muchos, hay varios, aquí yo nada más les estoy mostrando algunos de los más importantes. Hay bacterias del género Bacillus, de la Rhizobium, de Gluconacetobacter, Pseudomonas, por ejemplo. Y entre este grupo de PGPR se encuentra una que les puse aquí en rojito, que ustedes a lo mejor ya la conocen, algunos no. Estas bacterias son las bacterias del género Azospirillum. Estas bacterias de aquí son los que nosotros tenemos como modelo en el laboratorio y de la cual entonces vamos a partir también como dato importante para esta plática, ¿no? Azospirillum, existen diferentes especies de Azospirillum. Aquí tomé un videito de uno de los artículos que se publicó en el laboratorio.
Déjenme ver si lo puedo poner. Creo que no me va a dejar. Es una bacteria que se puede dar aquí, es muy móvil, tiene diferentes características, es una bacteria gram negativa, tiene forma vibroide, es microaerofílica, es algo súper importante también como una característica que permite que se lleve a cabo la fijación biológica del nitrógeno, que también es, como les platico, es algo súper interesante. Pero bueno, Azospirillum tiene muchas características, es diazótrofo y es rizosférica, como ya les mencioné. ¿Por qué? Porque vive en la rizosfera en contacto muy íntimo con las plantas, ¿no? Entonces, Azospirillum, como les cuento, es una PGPR ampliamente estudiada. Muchas PGPRs pueden vivir, como les menciono, en la superficie de la raíz en contacto con el suelo, pero también hay hay bacterias de Azospirillum que no solamente viven, como les menciono aquí, como les muestro en esta fotografía, en donde en rojito, lo que ustedes están viendo son bacterias asociadas a esta raíz que tenemos aquí. Pero hay otras que no solamente pueden vivir por la parte superficial, por llamarla de alguna manera, sino que se internalizan a la planta, a las raíces de la planta. Y entonces lo que ustedes están viendo aquí es justamente que las bacterias están localizadas al interior de la planta, entonces el de la raíz de la planta. Considerando eso, entonces podemos saber o imaginar que esta relación es muy importante entre estas bacterias, ¿no? De tal manera que una vez que están asociados, estos beneficios, como yo les mencionaba con el diagrama de las diapositivas anteriores, pues van a ser muchos y van a ser varios, ¿no? O de diferente tipo. Lo que nosotros sabemos de esta molécula de AIA es que es una molécula que además de que tiene como precursor el triptófano, pues entonces participa en diferentes actividades o en diferentes roles, por llamarlo de alguna manera. Esta AIA o esta molécula, el aumento o la disminución de esta puede tener un efecto en lo que es la fisiología de la propia bacteria. ¿Por qué? Porque regula diferentes cosas, como cuáles. Por ejemplo, para que la bacteria pueda llegar hasta donde está la raíz y pueda hacer una interacción con ella y pueda generar esta comunicación, necesita establecer una estructura que le permita mantenerse ahí en unión a la raíz de la planta, y eso se conoce como las biopelículas. Las biopelículas es la estructura que le va a permitir una protección a las bacterias, pero también va a permitir que tengan todas las condiciones adecuadas para que las bacterias puedan vivir ahí y puedan llevar a cabo los beneficios al interactuar con la planta, ¿no? Entonces participa en la regulación es decir, una mayor producción de diferentes moléculas, como son los hexapolisacáridos que forman parte de las biopelículas, o puede regular, por ejemplo, dependiendo del aumento de la concentración, en el movimiento de la bacteria, en el sensado, por ejemplo. Pero también algo muy interesante es que lo hace a través de regular la expresión de genes. Hay evidencia al respecto de esto y eso se los voy a ir platicando en las siguientes diapositivas. Entonces, considerando que AIA es una molécula súper importante, esto va a permitir que genere también una comunicación con la célula vegetal. Y en la célula vegetal, el AIA tiene la capacidad de verse reflejado en la división celular, un aumento en la división celular, pero también en la diferenciación y también en la respuesta hacia diferentes tipos de estrés biótico, es decir, si hay bacterias patógenas cercanas que pudieran generar un efecto negativo, pues entonces el AIA puede ayudar a mediar este efecto, ¿no? Entonces, realmente el AIA es una molécula muy importante en la interacción de la planta con la bacteria. La regulación de la biosíntesis de la AIA, es decir, qué tanto hay o en qué momento hay, es un proceso que está muy, muy regulado y se conocen diferentes factores ambientales que van a controlar este proceso, de tal manera que se ha identificado los tipos de estrés que generan una disminución en el AIA y con esto pues verse afectado algunas de los efectos que tiene cuando está
en interacción con la planta, ¿no? Entonces, a nivel fisiológico hay muchos estudios. Sin embargo, hay muy pocos estudios de decir lo contrario con respecto a la regulación genética que va a permitir que la biosíntesis de AIA se lleve a cabo. Entonces, se acordarán ustedes que les había platicado que para que se produzca AIA existen diferentes vías. Entonces, con Azospirillum se han identificado qué vías están presentes y cuáles son las principales. De tal manera que las enzimas que están participando en tomar el triptofano y ayudar a que llegue hasta su producto final pueden ser eliminadas, pueden ser cambiadas, pueden ser de cierta manera modificadas para ver el efecto que tienen. Entonces, ahí es donde llega esta parte que a nosotros nos interesa mucho, que es la regulación transcripcional. Pero, ¿qué es esto de la regulación transcripcional? A mí me gustaría recordarles que esta regulación es un proceso por el cual se va a determinar cuáles genes se van a expresar en un determinado momento y por qué. De tal manera que lo que se busca cuando se estudia la regulación transcripcional es lograr describir los mecanismos utilizados para incrementar o disminuir la expresión de los genes que a ti te interesen. De tal manera que en Azospirillum se han hecho muchos estudios mutando y alterando enzimas de estas diferentes vías. Eso ha permitido identificar un gen que le vamos a definir o vamos a conocerlo como gen IPDC, el cual contiene la información para codificar a una enzima llamada indol piruvato descarboxilasa. Pero, ¿qué onda con esta enzima, no? Es decir, ¿dónde participa? En esta imagen que ustedes tienen aquí son las vías que se han identificado para la biosíntesis de AIA en Azospirillum. De tal manera que ya, como les platicaba, analizando, cambiando algunas de estas enzimas, esta vía que tenemos aquí, que a partir del triptófano se obtenga el AIA, es una vía que se le conoce como la vía IPIA, en donde participan diferentes precursores y diferentes productos a partir del triptófano. Es decir, partiendo del triptófano, gracias a una aminotransferasa, se obtiene el ácido indol 3 pirúvico. Y este de aquí, a través de la enzima indol piruvato descarboxilasa, va a generar otro compuesto llamado ácido indol 3-acetaldehído. Si ustedes observan bien la imagen, lo que sucede es que se va cambiando la estructura de esta molécula hasta llegar a su parte final gracias al aldehído deshidrogenasa que va a darnos como producto el AIA. Cuando se muta o cuando se limita o se altera esta enzima que ustedes tienen aquí, que es la indol piruvato descarboxilasa, resulta que hay evidencia en donde el AIA puede disminuir hasta el 90%. Este dato ha permitido sugerir y comprobar, primero sugerir y luego comprobar, que esta es la vía principal de biosíntesis de AIA en Azospirillum. De tal manera que el otro 10% pues puede ser resultado de estas diferentes vías que se encuentran dentro de Azospirillum. Entonces, aquí surge la parte central, que es cómo es la regulación a nivel transcripcional de este gen. Y entonces, ¿qué necesitamos saber para esta parte? Cuando no sabes qué es lo que está participando en esta regulación, se puede abordar este estudio de diferentes formas. Y esta que les presento aquí es haber hecho como un zoom, por llamarlo de alguna manera, al material genético de Azospirillum. De tal manera que gracias a todas las bases bioinformáticas que ya existen disponibles en la red y a la secuenciación de los genomas también, te permite saber cuál es la región que está codificando para diferentes genes y cuáles regiones no codifican. Lo que ustedes están viendo aquí es un diagrama, es un esquema bastante pues colorido, en la que me permite poderles mostrar que en esta flecha de color azul tenemos la información que va a codificar para indol piruvato descarboxilasa. Es decir, que toda esta parte de aquí es el gen IPDC. Río arriba tenemos a una región intergénica porque está entre otro gen que tenemos aquí, que es una tRNA ligasa, glutamato ligasa, de tal manera que esta región de aquí, que tienen en esa línea, no codifica, no tiene información para alguna proteína. De tal manera que aquí se sugiere que se puede estar llevando a cabo la regulación, es decir,
que va a permitir que este gen se exprese o que no se exprese. Cuando yo me refiero a hacerle un zoom, es que podemos tener acceso a la secuencia de esa sección, ¿no? Y hay algo bien interesante, porque cuando se analiza esta región, gracias a las plataformas digitales, se pueden encontrar secuencias de gran interés. Cuando nosotros buscamos la regulación transcripcional, una de las características importantes es que ya hay mucha información con respecto a proteínas que pueden participar en la interacción en esta región, que van a permitir que se regule positivamente, es decir, que se exprese el gen, y también que lo regule negativamente, es decir, que no se exprese el gen. Entonces, cuando nosotros lo analizamos, identificamos regiones muy interesantes. Lo que tenemos aquí en color azul es una repetición invertida. Tal y como lo dice su nombre, es una repetición invertida porque estos primeros 8 nucleótidos están repetidos en estos 8 nucleótidos, pero son invertidos. Es decir, que se pueden leer de un extremo y del otro extremo teniendo la misma información. De tal manera que este de aquí sugiere que podrían estarse uniendo diferentes factores de transcripción, es decir, proteínas que van a permitir la regulación de los genes, ¿no? Además de esta región, se identificaron otras regiones en las cuales no voy a ahondar, pero que también son muy importantes para que este gen se lleve a cabo. Es decir, cuando yo digo que sea un regulador positivo, quiere decir que proteínas pueden unirse en esta región, permitir que se transcriba este gen y que se traduzca posteriormente a la indol piruvato descarboxilasa, que si recordarán es la enzima que va a permitir la mayor producción de AIA. De tal manera que entonces con esta evidencia que se tiene, hay diferentes formas en las que se pueden empezar a analizar, ¿no? Y entonces lo que se consideró fue identificar proteínas que pudieran estar unidas en esa región. Y entonces lo que se hizo fueron técnicas bastante, pues agradables o simpáticas, en el hecho de que te permite identificar proteínas que estén en determinadas condiciones, ¿no? De tal manera que se tomó esta región que les platico acá, esta región se tomó y se puso a interactuar con proteínas de Azospirillum bajo ciertas condiciones, y esas condiciones eran pues en presencia de triptofano, que recordarán ustedes que es el precursor de la IA, ¿no? Gracias a este ensayo se pudo identificar la presencia de 4 proteínas. Estas 4 proteínas fueron identificadas posteriormente para que supiéramos esas secuencias que correspondían a las proteínas que se habían identificado en interacción, pudiéramos saber qué es lo que pasaba con ellas. Entonces, nos permitieron identificar dentro de esas proteínas a una en especial que es la estrella de esta plática que yo estoy compartiendo con ustedes. Esta proteína fue denominada como LibR por su participación en la regulación de la biosíntesis de AIA, de tal manera que LibR es una proteína, sugerimos que es un regulador de la transcripción del gen IPDC, por diferentes evidencias que les voy a platicar a continuación. Entonces, esta proteína de aquí fue identificada en interacción con la región promotora del gen de interés. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando tienes el resultado de una proteína? Lo que tú quieres saber es, bueno, ya tienes una proteína que sabes que está en unión a esa región, pero ¿qué hace, no? Y entonces, una de las estrategias que tenemos los que hacemos investigación es poder ver qué es lo que ya hay en la base de datos o qué es lo que ya han publicado otros investigadores para saber a qué se parece o a qué no se parece. De tal manera que esta proteína se considera que forma parte o es miembro de una familia conocida como reguladores Luxer. Entonces, en esta familia existen diferentes proteínas y estas proteínas, dependiendo de cómo son acomodadas tridimensionalmente, pueden formar parte de 4 diferentes grupos que son los que yo les pongo en esta tablita, ¿no? Uno de los grupos en los cuales hay proteínas de este tipo
son reguladores autónomos, es decir, que en su estructura contienen una parte que nosotros le llamamos, o sea, la forma correcta de llamarlo es un dominio, porque esa región es la que te va a sugerir qué función podría tener para participar en un determinado mecanismo. Muchas otras proteínas de esta familia son múltiples reguladores de unión a ligandos, es decir, que bajo ciertas condiciones se pueden unir a unos ligandos y bajo otras condiciones se unen a otros ligandos. Y este grupo de aquí, la familia de LuxR, que participa en la activación o represión por unión a diferentes moléculas conocidas como homoserina-lactonas. Fíjense que en este grupo es donde se han identificado diferentes proteínas, mayoritariamente en otras bacterias, no en Azospirillum, que necesitan unirse a ese tipo de moléculas para tener una función. Estos son de los grupos más estudiados, de tal manera que esto permite regular diferentes procesos que bueno, no están considerados aquí, pero sí me gustaría que consideraran, por favor, que estos son las proteínas que mayoritariamente pueden encontrar mucha información, ¿no? Y uno de los grupos, o el último grupo que les pongo acá, es algo que se conoce como sistema de doble componente. El título o las palabras nos pueden dar idea de que se requieren entonces dos miembros para poder tener una función, de tal manera que esta unión o esta colaboración entre dos proteínas diferentes va a permitir que haya una transducción de señales, es decir, que se pueda sensar y que esa proteína que sensa le pase el mensaje a otra proteína que es la receptora y entonces esta poder llevar a cabo la respuesta ante diferentes estímulos. De tal manera que estas proteínas de doble componente también son proteínas que se han estudiado mucho, que se han identificado varios miembros de esta familia y en esta tabla les he puesto ejemplos de algunas de ellas que ya se han identificado dentro de cada uno de estas proteínas. Nosotros hemos considerado que el LibR, que es de Azospirillum, forma parte de este grupo en la clasificación de los sistemas de doble componente. Pero ¿por qué nos aventamos a colocarla dentro de esta tabla? Bueno, existen diferentes evidencias, tanto experimentales como evidencias in silico o evidencias bioinformáticas. Dentro de las evidencias experimentales, una de las partes más interesantes que se tienen en el laboratorio es justamente la generación de bacterias mutantes. Cuando nosotros escuchamos bacterias mutantes, pues se imaginarán que entonces lo que estamos haciendo es cambiarles algo a la naturaleza de la bacteria, de tal manera que al generar un cambio, tú puedas saber qué es lo que estás alterando. Es decir, podemos generar cambios en el genoma o en el genotipo, pero no lo podemos ver en el genotipo y ver qué proceso estamos alterando. Necesitamos la otra parte a la que se le denomina como fenotipo para que podamos ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para empezar a evaluar la participación del LibR realmente en la biosíntesis de AIA, se generó una mutante en el cual se le quitó una parte de esa proteína y se evaluó qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue utilizar a bacterias que no tienen ningún cambio, ya que se le conoce o le vamos a denominar como wild type o cepa silvestre, es decir, tal y como está en la naturaleza o por lo menos en condiciones que ya las hemos tenido en el laboratorio, que no se le generan cambios, pero a partir de ahí tomamos una muestra y generamos cambios y le quitamos al LibR. Y luego, ya que no tiene o está alterado este gen de LibR, entonces tenemos la capacidad también de volver a ponerle a la bacteria esa misma proteína que nosotros le alteramos, de tal manera que podamos ver qué es lo que pasa. Y lo que ustedes están viendo en esta diapositiva es la gráfica que corresponde a 4 cepas diferentes de Azospirillum. Es decir, se evaluó qué tanto producían AIA y si ustedes lo que pueden ver es que con respecto al tiempo, ya vi que no tienen aquí la imagen, no se copió la imagen,
pero estamos hablando con respecto al tiempo, desde 16 hasta 40 horas, de tal manera que se fue viendo con respecto al tiempo qué tanto producían AIA, y lo que ustedes tienen en esta parte de aquí, con esta imagen, es la cepa silvestre, es decir, la que produce AIA de manera mayoritaria, ¿no? Y entonces lo que ustedes ven que con respecto al tiempo, va aumentando y aumentando y aumentando, pero cuando le quitamos al IBR o la alteramos, si se dan cuenta, hay una producción, pero como que se estanca, ya no genera más AIA. Entonces, cuando ustedes ven eso, pues lo que dirían, pues entonces parece que realmente cuando no tienes al IBR, no se produce tanta AIA. Y entonces, cuando tú ves ese efecto, necesitas tener más evidencias al respecto. Y entonces lo que se hace es restablecerle esa proteína, es decir, la complementas, le vuelves a poner esa proteína. Y cuando se analiza eso, lo que se observa es que la producción de AIA vuelve a llegar al mismo punto que la cepa silvestre, es decir, aquella que no se afectó. Entonces, eso es muy interesante porque todavía te confirma más la participación de LibR en la biosíntesis de AIA. Y bueno, este que tenemos aquí en la parte final es un control en el cual se le ponen las condiciones para poder asegurar que esta complementación que nosotros estamos viendo aquí, este restablecimiento en la producción de AIA, no es por haber afectado o alterado con diferentes secuencias de DNA de manera metodológica esta presencia, ¿no? Entonces, esto lo que sugiere es que sí está llevando a cabo una participación. Cuando se evalúa como tal la expresión del gen, es decir, si sí hay expresión del gen, como yo les mencionaba, no son proteínas que van a permitir la transcripción genética pues, de manera positiva o negativa, lo que se observa es que hay un efecto negativo, es decir, cuando tú le quitas liber a la bacteria, entonces hay una disminución en la expresión del gen. Y entonces si nosotros decimos, bueno, hay una disminución en la expresión, pues sería de pensar que esos resultados te comprueban y te apoyan lo que tú encontraste con respecto a la producción de AIA, es decir, que cuando tú le quitas LibR disminuye la producción de AIA y también disminuye la expresión de IPS. Entonces, esos resultados son bastante interesantes porque empiezan a apoyar que esta proteína sí participa. Hemos hecho diferentes ensayos para empezar a ver, como yo les decía, de manera fenotípica, qué es lo que está generando Azospirillum, ¿no? Entonces, lo que yo les estoy mostrando aquí son unos ensayos que empezamos a realizar en el laboratorio en donde queremos ver qué es lo que está pasando o cómo se comporta. Fíjense que Azospirillum, una de las características bien bonitas que tiene es que puede captar un colorante que se llama rojo congo. De tal manera que cuando están en presencia de estas, Azospirillum toma un colorcito rojito como la están viendo aquí. Este rojo congo, este colorante, se une a diferentes moléculas que están presentes en la biopelícula. ¿Se acuerdan que les había platicado que la biopelícula es esa estructura que generan en interacción con la planta? De tal manera que le da robustez, le da fuerza, le da protección, permite el intercambio de diferentes nutrientes, mantiene el agua, porque la rizósfera es una zona bastante húmeda. Entonces, lo que sugiere es que entre más rojito se ponga, pues tiene una cierta característica de diferentes componentes, como son exopolisacáridos, una cantidad de proteínas también, y diferentes moléculas como que nosotros la denominamos como sustancias poliméricas extracelulares, es decir, porque están formando parte de la biopelícula para conformar una adecuada estructura. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el agua alta? Y miren, sí se pone rojita, ¿ya la vieron? Cuando lo tenemos aquí, estos son ensayos de macrocolonia, pero cuando le quitamos al IBR, lo que sucede es que ya no capta tanto el rojo congo, entonces lo que nos está diciendo es que la ausencia de esta proteína sí está alterando la producción de AIA, pero también de otras cosas que están ahí conformando la biopelícula. De tal manera que estamos, digamos, podríamos nosotros empezar a ver qué tipo de moléculas son las que está alterando, ¿no?
De tal manera que este resultado también nosotros lo complementamos o lo vemos con lo que tienen ustedes aquí. ¿Se acuerdan que se había platicado que la complementada es la cepa en la cual le volvimos a restaurar esta proteína? Y entonces lo que vemos es que incluso forma forma estructuras diferentes en donde hay una mayor captación de rojo Congo y lo que nos sugiere es que hay mayor cantidad de sustancias poliméricas extracelulares. Estas sustancias son las que van a permitir que esa estructura, esa biopelícula, cuando hay interacción con la planta, pues se pueda llevar a cabo de manera adecuada, ¿no? Y este es el control que les he estado platicando. Este control, pues lo que yo esperaría es que no tenga nada de rojo Congo tal y como se comporta en esta mutante, porque realmente cuando hablamos de la complementada, esta cepa se genera a partir de la mutante, es decir, en el genotipo que tiene carencia de este gen, se le vuelve a restablecer con un plásmido extra, de tal manera que todo el tiempo ese plásmido va a estar dentro de la célula esperando que no tenga un efecto como tal, y es lo que nosotros estamos comprobando, ¿no? Eso también nos da evidencia de que el LIBR es una proteína que puede estar participando no solo en la biosíntesis de AIA, sino también en la captación de en la producción de diferentes sustancias, ¿no? Esa es una parte, digamos, con respecto a los análisis experimentales, pero ¿qué pasa cuando empezamos a analizar al IBR de manera in silico? Y eso, lo que hace es que nos permite saber cómo la estructura de aminoácidos que conforma una proteína va a estar acomodada tridimensionalmente. Y entonces estos resultados nos han permitido saber que tiene diferentes alfa hélices y betas plegadas que le van a dar una estructura. En color moradito les he puesto uno de los dominios que tiene, porque resulta que el IBR cuando lo analizamos tiene 214 aminoácidos, tiene dos dominios. Los dominios es en donde recae la función de esa parte de la proteína. Entonces, LibR tiene dos dominios, tiene un dominio REC y un dominio HTH, que están en color verde y en color morado respectivamente. Y lo que quiero considerar es que esta parte de aquí morado, que corresponde al dominio REC, es característico de las proteínas que forman parte del sistema de doble componente, que como yo les platicaba, van a dar una respuesta ante un estímulo. Por eso es que nosotros consideramos que el IBR entra dentro de este grupo. Entonces, cuando haces un análisis con respecto a si esta proteína tiene proteínas también en el genoma de Azospirillum, en específico de Azospirillum brasilense SP7, pues lo que nos encontramos es que no solamente está esa, sino existen varias proteínas que tienen esas mismas características, lo que hace que sea muy interesante para determinar qué tanto participan esas proteínas en la biosíntesis no solo de la IA, sino también de las sustancias que les platicaba que pueden ser identificadas por la presencia del rojo Congo, ¿no? Entonces, eso también son datos que estamos continuando checando en el laboratorio para poder aportar información al respecto, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros ya tenemos esta secuencia, ya sabemos que tiene betas plegadas y alfa hélices, algo muy interesante que también soporta esta idea de que forma parte del sistema de doble componente es porque cuando se toman diferentes proteínas como parte de la familia de los sistemas de doble componente y los alineamos, es decir, ponemos una secuencia de aminoácidos con la otra y así sucesivamente las proteínas que a ti te interesen, resulta que tienen diferentes, uh, diferentes aminoácidos que son muy interesantes. Yo les puse aquí en color rojito marcado 3 aminoácidos que son súper importantes porque resulta que cuando uno las analiza y ve qué es lo que hay con respecto a la información, estos son muy importantes porque las proteínas que tienen este dominio REC, para que puedan ser activadas, necesitan de la fosforilación en una parte y esa parte es el dominio REC que les platicaba. Entonces, este aspartato que tenemos en esta posición resulta que es la que recibe ese aspartato, mientras que estos dos que están sumamente conservados en proteínas que ya se han identificado como miembros del sistema de doble componente también los tienen, pero estos de aquí lo que permite es que permitan estabilizar
el mecanismo que va a permitir la fosforilación. Entonces, lo que yo quiero que me tengan en mente con esto es que cuando la proteína está relajada y viene otra proteína diferente que va a permitir que se active este regulador, entonces lo que hace es ponerle un grupo fosfato de tal manera que lo active. Entonces, al activarlo me refiero con un cambio conformacional, de tal manera que tridimensionalmente la molécula se mueve, se acomoda de una forma que va a permitir entonces que el otro dominio, que es el que yo les platicaba del dominio, no les platico, pero me voy a pasar para acá, del dominio, el otro dominio que es el dominio HTH, resulta que este dominio de aquí es súper importante porque interactúa con el DNA. Ese es un dominio HTH o helix to helix, en donde radica la interacción con el DNA. Entonces, eso es muy importante porque se acuerdan que nosotros identificamos esta proteína en unión al DNA. Entonces, nosotros consideramos que esta es la región que le permite interactuar con el DNA. De tal manera que cuando se fosforila en su dominio REC, sufre un cambio conformacional permitiendo que interactúe con otra proteína que es exactamente igual, formando un homodímero, es decir, dos proteínas idénticas que se unen y se acomodan tridimensionalmente, y esta unión tridimensional permite que se acomoden, y este tipo de acomodo es muy característico de proteínas que se unen a repeticiones invertidas como las que tenemos acá. Entonces, si se dan cuenta con lo que les platicaba al principio, tenemos información con respecto a cómo pueden estarse regulando este gen, y la identificación de estas proteínas nos va a permitir saber no solo qué mecanismos, sino cómo se lleva a cabo, qué lo regula, de tal manera que podamos ir uniendo todos estos pedacitos del rompecabezas que son de bastante interés, porque como les platicaba, sabemos que hay una repetición invertida en esta región y que aquí se unen proteínas que forman homodímeros, y que la proteína LibR probablemente se fosforile y con esto haya un cambio conformacional que se ha visto en otras proteínas de la misma familia, de tal manera que se pueda unir ahí, y en ausencia o en presencia, la expresión del gen LibR aumente o disminuye. Y eso es algo muy interesante en lo que actualmente nosotros estamos llevando a cabo de investigación en el laboratorio. Nosotros, como parte final de esta plática, quiero decirles que hay diferentes estrategias porque necesitamos todavía ahondar mucho en cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, a través de diferentes metodologías de biología molecular y de ingeniería genética, estamos evaluando qué se requiere para que se pueda realmente unir, o podamos comprobar, o podamos buscar otra alternativa para identificar la unión del LibR a esta región a través de diferentes estudiantes como es el EMSA, y estamos generando también diferentes fusiones en donde tomamos la región en donde identificamos a las proteínas en unión a genes reporteros, que nos permitan ver si realmente esa proteína, cuando está presente, permite la expresión o no la permite, ¿no? Y bueno, no les platiqué mucho sobre los mecanismos que creemos que lleva a cabo para la regulación, pero algo muy importante es que queremos saber si es capaz de unirse sobre todo a la subunidad de la RNA polimerasa para poder llevar a cabo la transcripción del gen, ¿no? Y bueno, hay muchas otras regiones o dominios de interés, perdón, motivos de interés en la región promotora que quisiéramos evaluar para tener ahora mayor información que nos permita darle robustez a lo que hemos identificado como mecanismo de regulación de este gen. En ese sentido, hay muy poco estudio con respecto a qué proteínas la regulan, pero estos resultados que tenemos son importantes porque, digamos, podemos considerar que son los primeros que se han identificado para este gen en Azospirilo. Entonces, bueno, con eso quisiera terminar mi plática y les agradezco muchísimo pues no solo la invitación para que pudiera yo platicar sobre lo que hacemos en el laboratorio, sino a todo el laboratorio de la interacción bacteria-planta. Estas son algunas fotitos con el equipo. Nosotros tenemos alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado, alumnos que vienen a hacer estancias cortas, a veces de semanas, a veces de meses, pero bueno, aquí tenemos la participación de diferentes de ellos, no solamente en la parte de las tesis, sino también en eventos de puertas abiertas o de interacción con la comunidad.
Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Doctora, agradecemos muchísimo su participación. Eso se refleja en la gran cantidad de preguntas que tenemos dentro de, pues como dice, precisamente de la audiencia. Ya le habrán comentado que es bastante amplia, principalmente está enfocada hacia estudiantes de preparatoria o en este caso, pues de preparatoria y licenciatura. Entonces, también, además de que nos ven este tipo de público, también tenemos presencia de estudiantes de posgrado, investigadores. Entonces, ahora sí que para darle un poquito de amplitud a a todo nuestro público, intentaré seleccionar las preguntas más Sí, representativas de esta ponencia. sí, claro, Muy bien. gracias. La primera pregunta es que tienen, ¿es posible que alguna de estas bacterias sean de interés sanitario? Es decir, que puedan ser patógenas para el ser humano. Pues no, no hay evidencia de que puedan ser patógenas para el ser humano. Eso es una pregunta interesante porque hay que considerar que muchas de estas bacterias que pueden ser benéficas incluso se mantienen en interacción con lo que comemos, ¿no? Entonces no sería de sorprender que más bien nosotros las estemos ingiriendo y te estén generando también un efecto positivo, ¿no? Pero como tal evidencia todavía no hay o no la suficiente como para poder decir eso, pero patógenas, pues tampoco. Muchas gracias, doctora. Sí. La siguiente pregunta es, ¿se sabe si existe algún efecto del cambio climático sobre la interacción o la biodiversidad de rizobacterias? Sí, sí existe información muy variada porque algo muy interesante es que estas rizobacterias no son las mismas siempre en todas las partes del mundo, en todas las rizósferas. Hay información, por ejemplo, en que las propias plantas tienen diferente, bueno, tienen, por llamarlo de alguna manera, tienen favoritas, ¿no? Entonces, las interacciones entre ellas pues son específicas y también se pueden combinar con otras que no siempre van a estar presentes. Estas combinaciones siempre son variadas, ¿no? El efecto, claro que se ve porque todo ese calentamiento global también es resultado de lo que está sucediendo en el suelo, es decir, el uso de diferentes fertilizantes, diferentes componentes, lo que hacen es mantenerse, generar el efecto invernadero. Este efecto invernadero, pues de manera indirecta, está alterando todos estos mecanismos. Entonces, sí puede generar cambios o alterarlas. Muchas gracias, doctora. Tiene una pregunta también asociada un poquito con ese tema que particularmente es muy interesante y mencionan que si se ha utilizado o se está buscando activamente utilizar rizobacterias genéticamente modificadas que puedan tener una ventaja sobre sus variantes salvajes. También nos preguntan que en su opinión, ¿qué implicaciones podría tener el usarlas? Ok, oigan, se me olvidaba también algo mencionar muy importante, es que estas bacterias ya se usan actualmente como fertilizantes, como biofertilizantes y en combinación, es decir, solo azospirillum o en combinación con otras PGPRs. Incluso ustedes pueden ir a los supermercados, van a la sección de jardinería y van a encontrar varios componentes con respecto a esto. De hecho, también en la universidad hay ya diferentes productos que combinan diferentes características de estas PGPRs y se pueden utilizar. También hay mucha evidencia con respecto a utilizarlo. Eso de los organismos genéticamente modificados hay que trabajarlo con mucho cuidado porque no podemos asegurar que no haga un efecto negativo cuando están en contacto con el suelo. Entonces, esto es un campo que se está ampliando, hay que hacer ciencia básica para pasar también ya a la aplicada, que de hecho ya hay, pero siempre es un riesgo utilizar alguno de estos organismos, pero depende qué es lo que estés mutando, qué gen estés alterando, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Entonces, puede ser en ese sentido. Excelente, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, doctora, voy a quedarme nada más con tres preguntas. ¿Sí? La siguiente es con respecto al gen IPDC. Nos pregunta que si es constitutivo o puede llegar a ser transferido por algún elemento genético móvil de manera natural. Pues es un gen, podremos considerar que constitutivo, está en diferentes bacterias, está
conservado en diferentes especies de Azospirillum. Entonces, me voy más hacia esa parte, ¿no? Hay otros genes que sí podrían ser considerados como transferencia horizontal de genes, pero no podría decirlo específicamente de IPDC. Muchas gracias, doctora. La pregunta también va asociada en este caso con el AIA ¿Sí? y nos dice que si nos podría explicar exactamente o abundar un poquito más acerca de cuáles son los efectos o cómo se define una auxina en general. Ok. La auxina tiene que ver más bien con la estructura de la molécula. Las fitohormonas tienen diferentes estructuras dependiendo de dónde provienen. Entonces, en este caso, las auxinas tienen unos anillos aromáticos que no les mostré, pero esa es la característica especial que tienen. De tal manera que la forma química va a permitir que diferentes moléculas puedan considerarse como auxinas, pero dentro de las auxinas el AIA es la que prevalece en función y en cantidad también. Muchas gracias, doctora. Por último, en este caso, hacen una pregunta muy interesante, que si las bacterias se puede considerar que son las que producen directamente las fitohormonas, o sea, son las responsables principales, o realmente se queda solamente como la generación de las precursoras de las mismas. Las fitohormonas son generadas por las plantas, por eso es que se le conoce como fitohormonas. Sin embargo, algo muy interesante es que estas fitohormonas también son producidas por las bacterias. Eso significa que en algún punto hubo esa comunicación, esa necesidad de utilizar una molécula de la propia planta para generar esa interacción, ¿no? Entonces, si en algún momento de la evolución fue una estrategia el utilizar esta molécula y tener la capacidad de poderla sintetizar y después volverla a utilizar como un ciclo, entonces yo creo que ahí radica el que exista esta producción de fitohormonas, porque no solamente se ha visto en plantas, sino también, como les mencionaba, en diferentes microorganismos, incluidos los hongos también. Entonces, yo creo que eso sería como algo muy interesante a considerar, ¿no? Que en algún momento de la prueba y error que se tienen que ir haciendo con el tiempo para poder identificar moléculas que puedan utilizar ambas partes, ¿no? Que en este caso serían las plantas y las bacterias. Excelente, doctora. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Con eso cerramos la sesión de preguntas virtual. Ya nosotros le haremos llegar con calma las demás preguntas que quedaron en el chat para que con calmita Sí. nos pueda apoyar a contestarlas. Sí, claro que sí, con todo gusto. Y pues muchísimas gracias por la invitación y por haberme regalado este tiempo para poderles platicar al respecto. Muchísimas Pues, gracias a todos. gracias, doctora. Los dejo con los para que cierren el evento. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, doctora. Y con esto terminamos la ponencia del día de hoy. Nuevamente los esperamos la próxima semana para continuar con el ciclo de conferencias del Laboratorio Tu Bolsillo. Muchas gracias.